Casado comunica a Sánchez que a día de hoy no apoya la prórroga del estado de alarma. Pedro Sánchez llama a Casado tras la negativa del PP a prorrogar el estado de alarma. Pablo Casado ha comunicado este lunes a Pedro Sánchez que no se dan las condiciones para que el Partido Popular apoye la prórroga del estado de alarma, según ha revelado el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. El PP no quiere desvelar el contenido de la conversación, pero sí asegura que Casado ha trasladado al presidente del gobierno las mismas ideas que había defendido antes en una entrevista en Onda Cero, en la que manifestaba que la prórroga ya no tiene ningún sentido. Tras estas declaraciones, Sánchez y el líder de la oposición han mantenido una conversación que ha durado 1 hora y en la que Casado no se ha movido de la postura expresada en Onda Cero. Que el Partido Popular, a día de hoy, con la información que tenemos, considera que no podemos apoyar la prórroga del estado de alarma. Pero no apoyar significa abstenerse o significa votar en contra. Bueno, no apoyar significa que necesitamos saber, o bien por el presidente del gobierno, o bien por el BOE. Es muy triste que tengamos que recurrir al BOE porque ya no nos fiamos de lo que ni siquiera los consejos de ministros debaten y aprueban, pero sí que tenemos que ver hoy, si hay llamada, o mañana, cuando se publique la resolución del Consejo de Ministros, cuál es el estado de alarma que ellos plantean o qué alternativas tienen. Porque me gustaría decir una cosa muy clara. Lo que escuché el sábado fue un chantaje. Pero no un chantaje al Partido Popular. Fue un chantaje a 4 millones de españoles que están sin trabajar. Y eso no lo podemos tolerar. Por tanto, yo lo que le digo hoy al Gobierno es que no hay nada de lo que hablar hasta que mañana no veamos en el Consejo de Ministros que la limitación de los ERTE o de la liquidez a las empresas o del confinamiento no se explica en base a que puede haber una modificación legal o que se hace necesario por otros cauces, no simplemente por un pulso con el brazo de los parados. Dicho de otra forma, en un país en el que hay 4 millones de personas que no pueden trabajar por ERTE, lo que no puede decir el Gobierno es que esa medida de apoyo, dándoles una prestación del Estado, se vincula a la fórmula jurídica que ellos han elegido, sin estar obligados, a plantear durante la lucha contra la pandemia. Por tanto, si mañana en el Consejo de Ministros, y además creo que ha cometido un error, porque ha planteado este pulso teniendo un Consejo de Ministros entre medias de la votación. Por tanto, mañana lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es, vía Real Decreto, que nosotros la aprobaremos, desvincular las prestaciones por ERTE, la liquidez a las empresas para las personas que hasta ahora estaba dicho que lo iban a percibir en estado de alarma, y decir algo muy sencillo. Tiene 2 opciones. O bien vincularlas al fin del plan de desescalada que han presentado, que es hasta el 15 de octubre, o bien decir que simplemente tendrán lugar mientras la situación económica y social en España lo necesite, que por desgracia, según los indicadores que hemos conocido, esto va para largo. Bueno, el estado de alarma ha sido necesario cuando había una necesidad de que no colapsaran las unidades de cuidados intensivos. Básicamente es la razón por la que se ha tomado en todos los países. Es verdad que hay en países en los que ni siquiera existe esa figura legal, en muchos europeos, y hay en otros en los que se ha tomado en su parte menos lesiva de los derechos y libertades de los ciudadanos. Nosotros en las 3 prórrogas que hemos aprobado hemos dicho lo mismo. De hecho, ni siquiera lo hemos enmendado con propuestas de resolución, y ahí están los diarios de sesiones. Lo que dije el primer día es porque pensábamos que desbordaba desde el primer día ya el ámbito constitucional, ya que el estado de alarma en nuestra Constitución ni siquiera prevé la limitación de derechos fundamentales como la circulación, la asociación o la manifestación. Una vez que el presidente del Gobierno dice que se puede tomar un vermú, o una vez que de forma muy pomposa dice que ya estamos en un estado de desescalada, parece poco compatible a que se sigan pidiendo a los españoles medidas extraordinarias contra sus derechos y libertades. Y por eso nosotros venimos avisando desde hace una semana que debe ir adaptando la legislación en vigor, tanto la Ley de Salud Pública del año 86, como su modificación del año 11, como la Ley de Protección Civil o la más reciente Ley de Seguridad Nacional, para que el mando único sanitario y las limitaciones de movilidad entre provincias se puedan hacer sin limitar los derechos fundamentales de un estado de alarma, que no tiene sentido además que vaya más allá de 60 días, puesto que en la Constitución su homólogo más grave, que es el estado de excepción, tiene una limitación de esos 2 meses. Por tanto, esa es mi posición y así se la haré saber al presidente del Gobierno cuando tenga a bien llamarme, aunque sea para comentar la prensa, como hace siempre. Nosotros en las 3 prórrogas que hemos aprobado hemos dicho lo mismo. De hecho, ni siquiera lo hemos enmendado con propuestas de resolución, y ahí están los diarios de sesiones. Lo que dije el primer día es porque pensábamos que desbordaba desde el primer día ya el ámbito constitucional, ya que el estado de alarma en nuestra Constitución
ni siquiera prevé la limitación de derechos fundamentales como la circulación, la asociación o la manifestación. Una vez que el presidente del Gobierno dice que se puede tomar un vermú, o una vez que de forma muy pomposa dice que ya estamos en un estado de desescalada, parece poco compatible a que se sigan pidiendo a los españoles medidas extraordinarias contra sus derechos y libertades. Y por eso nosotros venimos avisando desde hace una semana que debe ir adaptando la legislación en vigor, tanto la Ley de Salud Pública del año 86, como su modificación del año 11, como la Ley de Protección Civil o la más reciente Ley de Seguridad Nacional, para que el mando único sanitario y las limitaciones de movilidad entre provincias se puedan hacer sin limitar los derechos fundamentales de un estado de alarma, que no tiene sentido además que vaya más allá de 60 días, puesto que en la Constitución su homólogo más grave, que es el estado de excepción, tiene una limitación de esos 2 meses. Ellos decían ayer estas cosas difíciles de escuchar de Portugal, ¿no? Que es que como Portugal está más al oeste, bueno, debe estar más al oeste que las Islas Canarias, o debe estar más al oeste que los países del este que tienen mucho menos contagios, ¿no? Pero decía, no, es que estamos en la gama alta del éxito de la respuesta a la pandemia. Bueno, esto es una tomadura de pelo, porque es que ya todos los indicadores internacionales, por desgracia, han arrojado que España es el país con más muertos por número de habitantes, solo por detrás de Bélgica en la última semana, con más sanitarios contagiados y con unos test mucho menores de los que el Gobierno ha venido diciendo, falseando las cifras a la OCDE. No tener ninguna medida alternativa, no aprobar o simplemente desentenderse de la aprobación de un nuevo decreto de alarma es tanto como condenarnos a un caos del que algunos se tendrían que hacer responsables. Es cierto que quien tiene una posición testimonial y se ampara en la responsabilidad de los demás puede salir de estas circunstancias y puede evitar dar explicaciones, pero esto no es así para aquellos que están gobernando hoy, para aquellos que aspiran a gobernar y que antes gobernaron. Es otra responsabilidad y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es un ejercicio de visualización. Si realmente el instrumento jurídico que nos ha permitido ser eficaces para llegar a esta situación y plantearnos escenarios de desescalada, ¿qué otra alternativa hay? ¿Qué otra alternativa hay si no es el caos y el desorden? No pedimos, ni esperamos acatamiento, ni un cheque en blanco. El estado de alarma no formaba parte de nuestro programa de gobierno. No tenemos ningún interés, ninguna vocación, ninguna voluntad respecto de él. No es una medida política ni ideológica de este gobierno. Es una medida pensando en el interés de España. No forma parte de ningún cuerpo político ni ideológico. Es para todos. Por eso no pedimos ni esperamos acatamiento ni un cheque en blanco. Tan solo pedimos y esperamos que el día de mañana las próximas generaciones puedan decir que entre todos fueron capaces y España salió adelante sin dejar a nadie atrás. Si el inicio de la desescalada puede dar lugar, y esperemos que no, a un repunte de los contagios, debemos preservar un poco más de tiempo el instrumento normativo que permite limitar la libre circulación de las personas y vehículos de acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional. Si los españoles se han sacrificado, los representantes políticos debemos ser responsables y no debemos dar pie a que todo ese sacrificio y todo ese esfuerzo caigan en saco roto. Me dirijo muy especialmente al Partido Popular, porque es un partido de gobierno, que gobierna y que ha gobernado España, para que no se deje arrastrar por quienes se valen de bulos y burdas manipulaciones para acabar con la mejor defensa que tenemos frente al COVID. Porque de hacerlo, tendrán que responder ante los ciudadanos si se produce un repunte de los contagios. No debemos dar pasos atrás, debemos seguir manteniendo la guardia alta. El estado de alarma evidentemente plantea restricciones a un derecho tan importante como es la libertad de circulación. Y solo un instrumento con el mismo rango constitucional como es el estado de alarma es el único que permite hacer frente a esta restricción básica. No hay leyes ni normas de segundo orden que puedan hacer frente a algo tan excepcional
como es limitar la libertad de circulación de las personas. Pero cuando se trata de defender un bien superior, como es el derecho a la salud y el derecho a la vida, solamente un instrumento de este rango y significación, que además exige la aprobación posterior y el debate en el Congreso, pues no hay ningún otro plan, no hay ninguna alternativa. La declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo no obedeció al capricho de este Gobierno, sino a la situación de extrema emergencia a la que nos empujó la pandemia más grave vivida en los últimos 100 años. La situación era muy grave y requería actuar con máxima responsabilidad para ser eficaces en la lucha contra el COVID-19, es decir, para ser eficaces en la protección de la vida de los españoles. Quiero recordar que fue una medida meditada, muy tasada por nuestro ordenamiento jurídico, tanto en lo que se refiere al procedimiento de su aprobación y sucesivas prórrogas, como en lo que se refiere a su propio alcance. Que fue una medida coherente con lo que estaban haciendo o estaban a punto de hacer otros países de nuestro entorno golpeados por la pandemia, como Portugal, Italia, Francia o Reino Unido. Que fue una medida reclamada por otras fuerzas parlamentarias que un día antes de su aprobación, el propio 13 de marzo, urgían al Gobierno a aprobarlo porque sólo así se podrá garantizar el distanciamiento social, o porque lo consideraba imprescindible para tomar decisiones nacionales coordinadas contra la pandemia. Que fue una medida bien recibida por los agentes sociales y, principalmente, que fue una medida de extraordinaria utilidad para disminuir la tasa de contagios y combatir el virus. Su eficacia se basó en dos circunstancias. Por un lado, en la propia reacción del Gobierno, tomando esta decisión con el apoyo de la mayoría de fuerzas parlamentarias. Por otro lado, la otra clave de la eficacia fue, y ha sido, y está siendo, sin ninguna duda, el enorme compromiso de la sociedad española, que entendió que su sacrificio y su solidaridad eran la mejor ayuda que podían prestar a los sanitarios que luchaban en primera línea y la mejor protección que podían dar a los colectivos más vulnerables a la pandemia, los mayores y las personas con patologías. La declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo no obedeció al capricho de este Gobierno, sino a la situación de extrema emergencia a la que nos empujó la pandemia más grave vivida en los últimos 100 años. La situación era muy grave y requería actuar con máxima responsabilidad para ser eficaces en la lucha contra el COVID-19, es decir, para ser eficaces en la protección de la vida de los españoles. Quiero recordar que fue una medida meditada, muy tasada por nuestro ordenamiento jurídico, tanto en lo que se refiere al procedimiento de su aprobación y sucesivas prórrogas, como en lo que se refiere a su propio alcance. Que fue una medida coherente con lo que estaban haciendo o estaban a punto de hacer otros países de nuestro entorno golpeados por la pandemia, como Portugal, Italia, Francia o Reino Unido. Que fue una medida reclamada por otras fuerzas parlamentarias que un día antes de su aprobación, el propio 13 de marzo, urgían al Gobierno a aprobarlo porque sólo así se podrá garantizar el distanciamiento social, o porque lo consideraba imprescindible para tomar decisiones nacionales coordinadas contra la pandemia. Que fue una medida bien recibida por los agentes sociales y, principalmente, que fue una medida de extraordinaria utilidad para disminuir la tasa de contagios y combatir el virus. Su eficacia se basó en dos circunstancias. Por un lado, en la propia reacción del Gobierno, tomando esta decisión con el apoyo de la mayoría de fuerzas parlamentarias. Por otro lado, la otra clave de la eficacia fue, y ha sido, y está siendo, sin ninguna duda, el enorme compromiso de la sociedad española, que entendió que su sacrificio y su solidaridad eran la mejor ayuda que podían prestar
a los sanitarios que luchaban en primera línea y la mejor protección que podían dar a los colectivos más vulnerables a la pandemia, los mayores y las personas con patologías previas.